Chicos, ¿qué tal? Buen día. Vamos a dar continuación a nuestra materia. Bueno, estábamos comentando la situación de la importancia de las pruebas, pero antes de eso, este, quiero que comentemos un poquito en relación a lo que son las excepciones y defensas. Como bien lo habíamos dicho, pues estas obviamente son y le corresponden únicamente al demandado. Era que les decía, o sea, una defensa pues es un medio por el cual pues nos vamos a defender. O sea, es una herramienta más que obviamente vamos a tener como parte demandada. Entonces, sí quisiera hacer un poquito un comentario aquí al respecto antes de pasar de lleno a lo que son los medios de prueba. Una excepción, obviamente, como lo decíamos, es exclusiva para el demandado. Obviamente, estas excepciones, pues son oposiciones que va a interponer el demandado para poder impugnar o poder contradecir el procedimiento que obviamente el actor está interponiendo en nuestra contra. Se debe de resolver hasta antes de dictar sentencia definitiva. Tenemos lo que son las excepciones que hablamos que se clasifican en perentorias y en dilatorias. Perentorias dice destruyen la acción, mientras que las dilatorias retrasan el procedimiento. Perentorias, realmente la intención es que ya no prosiga dicho procedimiento. Y las dilatorias, pues obviamente nos van a dilatar el procedimiento, van a tardar. Tenemos algunos ejemplos de las excepciones, pues excepción de un pago que ya se ha realizado o una nulidad de un procedimiento, una prescripción positiva, un defecto legal. Y las defensas, pues obviamente es un derecho con el que cuenta el demandado, en el cual, pues obviamente la intención de él es repeler la acción que el demandante o el actor está interponiendo. Obviamente lo que pretende hacer alegar su dicho, o sea, sostener lo que está diciendo y sobre todo tratar de demostrar esa inocencia que él tiene. Obviamente esto pues es un derecho que se va a ejercer que la parte demandada, que no tiene fundamentos, no, pero sin embargo cuenta con argumentos suficientes para hacer convicción ante el juzgador. Obviamente, estas defensas, sí, son un derecho que se tiene para probar que no existe en el actor el derecho, el cual se le está reclamando. Entonces, pues yo lo consideraría una excepción, una defensa, una herramienta más, ¿no? Que va a permitir, en este caso, al demandado, ¿sí? Poder solicitar la suspensión del procedimiento del cual estamos tratando. Espero que con esto pues nos haya quedado un poquito más claro las excepciones y defensas. Claro está, ya lo habíamos dicho. Puede ser que a mí no me interese, no tenga interés alguno en poderlas hacer valer. También esto es completamente válido. Es mi voluntad no querer, obviamente, hacerlo. Entonces, pues bueno, aquí tenemos es una opción más que se puede hacer.
Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que son los medios de prueba. Obviamente habíamos hablado de las pruebas anteriormente y ya habíamos dicho que obviamente estas pruebas nos van a dar una oportunidad para poderle hacer valer al juzgador que lo que nosotros estamos diciendo, pues obviamente es lo correcto, nos asiste esa razón y ese derecho para poderlo hacer valer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues obviamente, como decíamos, a través de la propia ley. Hay varias pruebas. Obviamente aquí, entre mayor cantidad de pruebas tengamos, pues obviamente esto va a ser mucho mejor, va a ser más válido. ¿Por qué? Porque con esto a mí me va a permitir tener una herramienta, obviamente, más, ¿para qué? Para poder hacer, eh, crearle una convicción, poder, darle esos elementos al juzgador para que en determinado momento incline ahora sí que la balanza de esa sentencia a mi favor. Entonces es obviamente mucho más factible hacerlo así. Pues vamos a continuar. Tenemos lo que es la prueba confesional, que en la clase anterior nos detuvimos un poquito en esta prueba, pero no importa, o sea, fue muchísimo mejor porque en ella, pues estuvimos platicando que es como en materia penal, ¿no? Todos conocen los careos, pues aquí no se le llama careos. Aquí obviamente es una prueba confesional donde es una serie de posiciones que decíamos que en las cuales vamos a hacerle valer al juzgador, obviamente, que nosotros estamos demostrando y diciendo la verdad y lo que pretendemos obviamente es pues que esta persona, nuestra parte contraria, caiga en contradicción y que en determinado momento se llegue a desesperar y llegue a comentar algo que obviamente no es. Esa es la intención. Sí, aquí tenemos la prueba de confesión. Es un medio de convicción que consiste en que una de las partes de un proceso reconozca la veracidad de un hecho. Esta prueba, dice, puede ser expresa o tácita. Esa es la intención para que obviamente esta persona, la parte contraria, caiga en. Obviamente esta no puede ser aconsejado, tiene que contestarla la persona que se le está preguntando, tiene que decir un sí o un no. Tiene la posibilidad posteriormente de que preguntó el juzgador el hecho de refutar o hacer la aclaración por qué está diciendo.
Ya habíamos platicado obviamente de esta prueba, ¿no? Confesional, que obviamente es un medio del cual nosotros vamos a poder hacer un convencimiento de forma directa, obviamente, al juzgador. Debemos de ser lo más naturales posibles. ¿Por qué? Porque obviamente aquí es reconocer la veracidad de un hecho y obviamente inyectarle esa certeza al propio juzgador. Esto nos va a servir. Esta prueba obviamente puede ser de forma expresa o asimismo también tácita. ¿Sí? Y sus características, pues obviamente, como decíamos, es de forma personalísima. El juez se va a encargar de informar en relación a los hechos y de ahí pues las va a calificar. Puede ser asimismo indirecta, sí, ya que el juez pues obviamente igual va a informar de los hechos. Obviamente el juzgador va a tener el valor probatorio, dice, pleno que le va a conferir. O sea, es decir, el juzgador se va a dejar guiar por todo lo que le presentemos, porque en realidad él desconoce de cómo están las cosas, cómo han llevado. Él no tiene esa certeza. Él obviamente no sabe cómo se han llevado las cosas. Entonces, pues es por obvias razones que nosotros como parte necesitamos darle pues esa confianza, esa es la palabra correcta, esa confianza al juzgador para que obviamente él pueda admitir o no tener esa credibilidad. Y pues obviamente todo lo que nosotros lleguemos a contestar en las pruebas y ahorita en específica la que estamos hablando de la prueba confesional, obviamente esto pues nos va a traer una consecuencia por obvias razones jurídica, indiscutiblemente. Obviamente esto es el elemento o herramienta que le vamos a dar al juzgador, esa consecuencia jurídica que va obviamente a tener. La confesional dice, puede ser ficta, confesión ficta. ¿A qué nos referimos con esta confesión ficta? El propio Código de Procedimientos civiles obviamente no nos habla, bueno, puede ser que se declare confeso. Recuerden que al momento de hacer la posición de forma directa, el juzgador le pregunta a la parte si es que tiene conocimiento o es que si lo sabe. Todas, recuerden, son posiciones de forma directa, todas deben de ser posiciones en sentido afirmativo. Llega a responder la parte, si la parte dice sí o si dice sí, obviamente está declarándose por confeso. Existe también la posibilidad que no se llegue a presentar el día de la audiencia del desahogo de la prueba confesional. No se presenta el juzgador, abre ese sobre cerrado, califica las posiciones de legales o no, y una vez que ya haya calificado, empieza a formular dichas posiciones. Como por obvias razones no se encuentra la parte contraria, esas posiciones que fueron calificadas se va a declarar por confeso la parte contraria. Esto obviamente pues va a ser benéfico para nosotros en general. Entonces, pues bueno, obviamente esto es bueno
una parte que se presenta malo para la otra, porque pues obviamente se va a quedar en estado de indefensión, pero ese estado de indefensión, el mismo, la misma parte, está obviamente buscando, buscando esa situación al no presentarse, ¿sí? Y aquí nos dice protesta de decir verdad, es lo que les decía. O sea, él los va a protestar el juzgador y va a decir que en caso de conducirse con falsedad, obviamente se pueden ver a acreedores a multas hasta pena privativa de la libertad. Entonces, pues, obviamente aquí sí es muy importante tener en cuenta esa situación. Antes de pasar a a pruebas documentales públicas, sí quiero resaltar estos requisitos que tienen las posiciones, porque si obviamente no llevan estos requisitos, no se van a poder llevar a cabo, ¿sí? Obviamente les decía, deben de ser formuladas en términos claros y precisos, a modo de que la parte pueda entenderla y pueda obviamente responderla. Asimismo, les decía, deben de ser en sentido afirmativo, o sea, es decir, deben ser aseverativas, ¿sí? Estas obviamente se entienden, son algo que se afirma, ¿sí? Aunque obviamente estén redactadas en términos negativos, deben de ser siempre en sentido afirmativo. Deben de contener hechos propios sobre la persona que va a absolver. Obviamente aquí son hechos propios, mas no van a ser conceptos subjetivos o una opinión. Claro que no. Tiene que ser en realidad sobre hechos propios y controvertidos. No pueden hacer una posición eh, en dos hechos. Es decir, es una posición por hecho. Pueden hacer muchas, las que sean, ya comentamos que se podían formular, pero sí deben de ser por una. Así, de la misma manera, no deben de ser insidiosas dichas posiciones. ¿A qué es a lo que me refiero con esto? Que tengan la intención de ser, ofuscar la inteligencia de la parte contraria, ¿no? Con el objeto, obviamente, de obtener una confesión contraria a la verdad. Ahí sí estaríamos actuando de forma incorrecta y por obvias razones la ley no nos los va a permitir. Y reiterando, obviamente, hechos propios. ¿Qué pasa si en determinado momento dicha posición llega a contener dos o más hechos? Obviamente el tribunal la va a examinar y por obvias razones no la va a poder calificar. ¿Por qué? Porque obviamente no está formulada conforme nos los está diciendo la propia ley y por lo tanto será desechada o no calificada como ustedes lo quieran. Entonces sí debemos de tener muy en cuenta esta situación porque si no, pues no nos las van a permitir. Obviamente este tipo de confesión pues debe de concretarse únicamente a los hechos propios que vengan dentro del escrito inicial de demanda, escrito de contestación o escrito de reconvención, contestación a dicha reconvención. Obviamente, deben de ser objeto, materia de objeto del debate del cual estamos hablando, de la litis, que es nuestro asunto. Obviamente,
También asimismo no vamos a poder referir hechos que el declarante no sepa, no tenga ese conocimiento. Obviamente tampoco las posiciones podrán tener términos técnicos. ¿Por qué? Porque obviamente las partes desconocen de ellos, a excepción, ¿verdad? Que se depongan por alguna razón, que tengan alguna profesión o actividad donde resulte que ellos tienen la capacidad para dar respuesta de la misma. Esa sería la única excepción. También asimismo tenemos que tomar en cuenta, ¿sí?, que se refiere a hechos que ya consten en el proceso. No podemos preguntar algo que apenas va a ocurrir, algo que apenas pues no tenemos ese conocimiento, no lo sabemos. Esto sí es muy importante y se tiene que tener muy presente. Ni tampoco se pueden estar repitiendo las confesiones. Esto sí es muy importante. Recordemos que obviamente este pliego de posiciones, ¿sí?, debe de estar presentado de forma correcta. Una situación muy importante, se me estaba olvidando. Si en determinado momento el absolvente presenta, no va a poder ser, lo podrá preparar los abogados un día antes, unos minutos antes de que entre, pero una vez entrando al tribunal y abriendo ese periodo de desahogo a pruebas, que en este caso es la confesional, no se va a poder permitir que la parte sea obviamente asesorada. ¿Por qué? Porque obviamente su función ahorita va a ser poder absolver posiciones. Entonces, por lo tanto, si el abogado en ese momento lo asiste o alguna persona, obviamente aquí se va a tener esa duda. Puede ser también que si la persona que va a absolver esa posición llega a ser en algún momento extranjero, obviamente debe de haber existir un traductor que va a poder ser obviamente asistir en caso de, y en este caso, el que se encargará de nombrar a ese traductor que va a ser asistido será el propio tribunal. Y el juzgador lo va a protestar, que diga la verdad. Una vez calificadas las posiciones, le preguntará el juzgador a la parte, ¿sí?, que si manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se va a conducir y va a actuar por convicción propia, que está en su pleno uso de sus facultades mentales, que se compromete a contestar lo que es en determinado momento, apercibiéndolo de que no lo llega a ser, pues se va a declarar por confeso de todas y cada una de las posiciones que se hayan respondido. Obviamente, no va a poder la parte que va a absolver dicha posición, a negarse a responder alguna posición, ¿sí? O responder con evasivas, o el querer pretender sorprender a su señoría, ignorando hechos propios que obviamente él tiene
y sabe el conocimiento, porque recuerden que dichas posiciones se toman en relación a los hechos de cada una de las. Entonces, aquí sí, cabe señalar que es, importante esta protesta de decir verdad para que pueda, exhibirlo, para que pueda, obviamente, analizarlo. Bien, vamos a pasar a lo que son las pruebas. En la documental, en este caso, hablamos de una documental pública, ¿no? En materia, civil. Es un medio, eso finalmente, la documental pública es un medio de prueba, el cual se dice que, bueno, se responde por su propia y especial naturaleza, o sea, es decir, nosotros ya no le tenemos que hacer, obviamente, nada a dicha prueba. En esta prueba que nosotros, vamos a responder, obviamente son aquellos, la documental pública en específico, no es más que otra cosa. Sí, son aquellos documentos que hayan sido expedidos por una autoridad. Aquí ponemos un funcionario público, o sea, son documentos que la finalidad que tienen es, pues, obviamente, demostrarle al juzgador que lo que estamos diciendo, lo que estamos solicitando o lo que estamos negando es, verdad. ¿Por qué? Porque obviamente tienen una plena eficacia demostrativa. Son documentos que obviamente se aportan en original o bien en su defecto, certificados, o incluso si no se tienen a la mano en ese momento, se puede exhibir una copia y hacer la manifestación bajo protesta de decir verdad al juzgador que no contamos con el documento en original. Obviamente, ¿qué tipo de documentos? Puede ser cualquiera, pueden ser resoluciones, dice diligencia de actuaciones judiciales, este, certificaciones, pueden ser un sinfín de pruebas que nosotros, documentos podemos hacer. Estos documentos públicos, pues básicamente, sí, pueden ser formulados por algún notario, un corredor, un servidor público, obviamente debe de estar en ejercicio de sus funciones o sus atribuciones legales, ¿verdad? Obviamente, el hablar de una calidad de públicos, obviamente esto se va a demostrar a través de sellos, firmas, alguna situación que se llegue a presentar. Estos documentos, públicos, como obviamente son expedidos por una autoridad, esta autoridad puede ser a nivel federal, puede ser a nivel estatal, municipal, delegacional, lo que llamamos las alcaldías, ¿no? Estas obviamente la intención es que hacen prueba plena, ¿sí? O sea, son, expedidos por buena fe, sin el gobierno los está expidiendo, entonces, por lo tanto, no es necesario, obviamente, alguna legalización como tal, no la hay. Hay asimismo documentos públicos que vienen del extranjero. Obviamente, para que estos deban de ser reconocidos, deberán llevar requisitos que fije la propia, ley. Hay asimismo también documentos públicos que obviamente necesitan de la traducción, ¿sí? Entonces, pues se presentan, no sé, vienen
en francés, vamos a suponer. Obviamente se le va a tener que dar aquí vista a la parte contraria para que él dentro de un término que por la ley son 3 días, manifieste si está conforme o no en relación a esa prueba que se está exhibiendo. Si en determinado momento la parte contraria no hace manifestación al respecto de este documento, que es un término de 3 días hábiles, pues se tendrá por consentida la traducción. Y obviamente el tribunal, si es que así lo estima conveniente, que por lo regular es así, obviamente va a nombrar un traductor para que él sea el encargado, obviamente, de traducir dicho documento y nos pueda servir como un, un medio un medio de prueba más. Y pues obviamente de esta traducción que se llegue a plantear, pues de ahí obviamente va a ser válido. Esta prueba documental pública se dice, se desahoga por su propia y especial naturaleza. Sí, ¿por qué? Porque obviamente esta va a estar encargada de analizar, de hacerle ver al juzgador que obviamente hay una razón por la cual es exhibida. Entonces, pues, por obvias razones, se tiene todo, o sea, ya se cumplió con todo, ya está expedida por una autoridad, por un servidor público, pues, ¿qué más le puede desahogar o qué más le puede analizar, observar el juzgador? Ya no hay nada. Es como yo les decía. O sea, aquí el objetivo de esta prueba pues es demostrar o contradecir, reconocer la autenticidad y la realidad de los hechos expuestos, darle un valor y una actuación a la prueba. ¿Por qué? Porque se encuentra conforme a derecho. Obviamente, hablamos de una impugnación de un documento público, pues sí, es una operación de comprobación. Obviamente, aquí la función de la comprobación, sí, es de la parte que la está presentando. Si la impugnación de un documento público arroja un resultado en determinado momento que se impugne y denota un resultado negativo, obviamente va a perder su valor dicha prueba. Aquí tenemos ejemplos de documentales públicas, documentos oficiales, por ejemplo, con firma electrónica avanzada y el sello digital, las certificaciones de las operaciones intervenidas por un corredor o un notario público, certificaciones que expidan los registradores de la propiedad, mercantiles, actas de nacimiento, acta de defunción, escrituras. Estas obviamente van a ser válidas. Y como les repito, no hay ahí nada más que desahogarlas. Vamos a pasar con lo que son las documentales privadas. Estas dice, es un documento obviamente privado, es un acuerdo escrito entre partes que no requieren la intervención de un funcionario público. En materia civil, los documentos privados pueden ser utilizados
como pruebas en procesos judiciales. Perdón, vamos a regresarla. Entonces, obviamente estos deben de tener características de documentos privados, porque son obviamente redactados por particulares y por lo tanto son acuerdos. Me preguntan a veces, bueno, dentro de esta documental privada, ¿pudiera entrar fotografías? ¿Pudieran entrar, no sé, correos electrónicos? ¿Pudiera entrar alguna otra cuestión? La respuesta sería sí. Obviamente sabemos que una foto puede ser editada, alterada, y hoy en día con esto de la inteligencia artificial, pues mucho más. Sí puede, sí existe la posibilidad de que sea cambiada, alterada, modificada, y que no me van a decir, pues es que no puede hacer este prueba plena. Precisamente para eso está el juzgador, para obviamente poderla analizar. Recordemos, en materia civil, todos y cada uno de estos actos obviamente están realizados por una buena fe. Entonces, aquí sí sería importante tener en cuenta esa situación de que son hechos, obviamente, de buena fe. Estos documentos privados, pues obviamente los podemos presentar en original o bien en su defecto, lo que decíamos, manifestar bajo protesta de decir verdad, que no contamos con el original. Pueden ser una copia. Estos documentos obviamente pueden ser documentos, no sé, de un comercio o de una industria. Si ese documento puede ser que se encuentre en libros o papeles, ¿no? No sé, de casa de comercio o un establecimiento industrial en el cual se pide el documento, la constancia debe precisarlo desde un inicio y la copia seguramente se va a tomar del propio establecimiento, sí que los directores de los establecimientos estén obligados a llevarlo al juzgado. O sea, se da aviso y lo que les digo, en determinado momento se podrá presentar una copia del mismo. Aquí, obviamente, hablamos de una forma de poder realizar un cotejo de documentos. ¿Sí? Cuando se pide el cotejo de estos documentos, el que se niegue o se llegue a en determinado momento, se oponga, en duda puede ser en la totalidad o parcialidad de este documento, quien obviamente el tribunal va a citar al interesado para que en su presencia ponga la firma o huella digital o signos que le van a servir de cotejo, aunque sea copia, pero cite en ese momento a la parte y le pide que plasme ahí su firma para corroborar si en realidad es un documento verdadero o falso, de acuerdo a si lo llegue a determinar el propio juzgador. Obviamente hablamos de documentos también indubitables. ¿A qué me refiero con un documento indubitable? Obviamente el documento va a servir para que ambas partes reconozcan como suyo. El documento privado, sí, cuya letra y firma haya sido reconocida en juicio por aquel o quien se le atribuya la dudosa credibilidad de dicho documento. El documento cuyo letra y firma o huella digital hayan sido judicialmente
declarada propia en aquel a quien se atribuya la duda, exceptuando el caso en que la declaración haya sido hecha en rebeldía. Este escrito impugnado, sí, debe de reconocer quién es el que lo está expidiendo. Estas firmas y huellas digitales, pues obviamente pretenden y presumen una actuación judicial. ¿Por qué? Porque él es el que va a dar esa veracidad, esa, esa confianza. Entonces, sí es muy importante tomar en cuenta esta, esta situación. Ok, bueno, pues vamos a continuar. Existe la posibilidad, asimismo, que también estos objetos, tanto documentales como privadas, puedan ser objetados, ¿sí? Lo pueden hacer al momento de presentar su contestación de demanda o al momento de reconvenir o al contestar dicha reconvención, ¿sí? Van a tener un término de 3 días, ¿sí? Una vez aperturando el plazo de prueba. Obviamente estos deben de ser exhibidos, ¿sí? Con posterioridad, ¿sí? Podrán hacerlo obviamente en ese plazo de 3 días que estamos señalando, que obviamente otorgan la propia ley, ¿sí? Esto pues obviamente tiene una razón de ser, ¿sí? Debe de precisarse el motivo de de dicha prueba. Entonces aquí sí, esto es demasiado importante tomarlo en cuenta. Acuérdense, estos obviamente son redactados por particulares, ¿sí? Dice, no vale como prueba judicial si no se comprueba la autenticidad de firmas. Por eso les decía, o sea, el propio juzgador puede hablarles a las partes o a la parte y decirle que ahí en la propia audiencia estampe su huella y firme precisamente para poder autentificar, perdón, esas firmas. Pueden también objetarse, sí, obviamente se pueden perfeccionar a través de un reconocimiento de forma expreso o también asimismo tácito. Estos documentos privados que estamos hablando se pueden utilizar en cualquier rama del derecho, civiles, laborales, familiares, penales, e incluso, bueno, habla hasta tributarios también. Dice, son los más comunes celebrados por las empresas, pues sí, por la relación que hay. Obviamente, este tipo de pruebas, aunque sean privadas, esto le va a permitir al juez tener esa certeza, ese convencimiento de ese hecho que obviamente se está presentando y por ende es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a hablar de una prueba que a mi opinión es muy importante. Aquí sí vamos a hacer mucho énfasis en esta prueba. Hablamos de una prueba testimonial. ¿Qué son estas pruebas testimoniales? Pues obviamente no son más que otra cosa que el hecho del juzgador presentarle a personas que obviamente tienen conocimiento
sobre los hechos del presente asunto. Estos, obviamente, deben de ser personas que, que saben y les consta que tienen credibilidad. No puede ser de alguien que obviamente un testigo le llaman los testigos de oídas. Pues no, porque en realidad ellos no saben. Para un testigo, obviamente debe de ser alguien que sepa y le conste lo que se está solicitando. Entonces, aquí sí, sí es muy, muy importante. Y aquí tenemos la prueba testimonial, obviamente en materia civil, dice es un medio probatorio que consiste en la declaración de un testigo sobre hechos que presenció o escuchó. Pero obviamente, si hablamos de un testigo sobre un hecho que él escuchó, es diferente al decir, es que a mí me platicaron, me platicó el primo de un amigo, pero ni siquiera conozco a esta persona y voy de testigo. Obviamente, no, no puede ser así. O sea, no, no cabría la posibilidad de hacerlo de esa manera, porque obviamente son testigos presenciales. No podemos hablar de un testigo de oídas como tal. Entonces, pues obviamente este testigo debe de tener ciertas características. Debe de ser la persona idónea, dice, distinta de las partes litigantes. O sea, es decir, él no, no va a formar parte. Él no es parte de un procedimiento, es un tercero. O sea, son personas que no tienen relación en realidad con el procedimiento. El juez obviamente va a poder admitir a un testigo. Sí, claro que sí. Este pues va a declarar a ciencia propia o de oídas, que obviamente no va a tener esa validez como tal. Dice, el valor de la prueba testimonial queda al arbitraje del juez, lo que les decía. El juzgador es el único que va a estar encargado, obviamente, de determinar si sí o no lo va a hacer, obviamente, válido. ¿Sí? El testigo debe de tener conocimiento sobre los hechos controvertidos. Es lo que les digo, o sea, no me pueden venir a platicar algo, me digan, ¿sabes qué? Al otro día ya preséntate y vas a desahogar una testimonial. No, a ver, espérame. O sea, yo no tengo ese conocimiento, yo no sé. Entonces, aquí sí, es muy importante tener clara esa situación porque yo no sé, a mí no me consta. Hablamos de la preparación de los testigos. En realidad, bueno, los apoderados o el abogado que llegue a preparar a los testigos debe de ser muy importante, aquí debe de bastar en la honestidad. ¿Por qué? Porque pues el testigo se debe de apegar a decir la verdad. Obviamente el abogado o el apoderado no deben de incitar, ¿no? O invitar a ese testigo a que manifieste falsedades o diga cosas que no son. Yo presencié a un conocido una situación que tuvo, estaba en un procedimiento, un juicio reivindicatorio en el cual obviamente no tenía la persona testigos, no conocía a nadie, que no le hablaba a ningún vecino y él necesitaba un testigo. Entonces, pues conoció una persona
y le dijo, oye, ¿quieres ser mi testigo? Pues yo te pago X cantidad de dinero. Aceptó, le pagó, el juzgador lo preparó y en el momento del desahogo de la prueba testimonial, le dice, los declara el juez para ver si obviamente manifiestan que se conducirán con verdad, que en caso de falsedad, pues obviamente se verán en el aspecto de una multa e incluso hasta una pena privativa de la libertad. La falsedad de declaración va desde multas hasta penas. Y dicen que sí. Entonces, dentro del interrogatorio, porque es un interrogatorio que se hace en esta prueba testimonial, le preguntan al testigo, el juzgador, que si tenía interés en el presente asunto. Y dice, sí, sí, sí tengo interés. No, pues, ¿cuál es su interés? Pues es que me prometió el abogado de la señora que me iba a dar 500 pesos. Entonces, pues, sí, yo estoy dispuesto a hacer por eso vine a ser testigo. Imagínense, obviamente eso, pues, es una situación muy grave y delicada, el que el testigo haya dicho eso, se lo haya comentado al juez. Entonces, por lo tanto, aquí en este caso el juzgador no no lo va a tomar en cuenta. Esto sería la llamada tacha de testigos. Yo quiero pensar que sí hemos escuchado hablar un poquito de lo que es la tacha de los testigos. ¿Qué será esto? ¿Qué será? ¿Qué será? Obviamente cualquiera testigo de las partes, obviamente podrán tachar el testimonio de personas que obviamente estén en una circunstancia en la cual pues afecte la credibilidad o la imparcialidad de lo que se está diciendo. Entonces obviamente no está siendo justo, está actuando por otro tipo de intereses. Entonces, por lo tanto, no se puede dar valor a dicha prueba. No, no es no puede ser, simplemente no puede ser posible. Entonces, por lo cual hay que preparar a nuestros testigos de forma correcta y aparte de eso, nuestros testigos deben de ser personas que sepan y les conste. No hay como la honestidad evitar este tipo de situaciones. No nos va a llevar absolutamente a nada. Entonces, pues obviamente estos testigos deben de ser sí o sí, porque también a esta misma persona le pasó. Le pregunta el juzgador, ¿por qué sabe todo lo que ha declarado? Híjole, es que lo sé porque la abogada me preparó y me dijo lo que tenía que decir. Imagínense qué pasaría, la vergüenza, el desprestigio como litigantes, cómo vamos a quedar. Entonces, pues no, esto no, no es válido, no puede ser posible una situación de esta índole. Entonces, por eso es lo que les digo, todo esto debe de ser de forma clara, precisa. Por eso dice,
preguntas a testigos deben de estar concebidas de forma clara y precisa. Han de ser conducentes a la cuestión debatida. Se procurará que en una sola no se comprenda, mas un hecho puede ser en forma afirmativa o negativa. Entonces aquí sí cabe, y es importante resaltar, esta situación. Muy importante tenerla en cuenta. Esta obviamente puede ser para muchas situaciones, esta prueba testimonial. Es para acreditar, no sé, un domicilio, por muchas situaciones, puedo presentarla. Antes de empezar con la prueba pericial, voy a regresar un poquito a comentar en relación a esta prueba testimonial. Estas pruebas testimoniales nosotros podemos presentar a nuestros testigos de dos maneras, o sea, es decir, de dos formas. La primera de ellas, vamos a poder presentar ofrecer a nuestros testigos, los cuales le vamos a decir al juzgador que nos comprometemos a presentar día y hora que tenga bien su señoría, así solicitarlo. O bien en su defecto, puedo yo poner y decirle al juzgador, ofrezco el testigo tal Juan Pérez, mismo que no me comprometo a presentarlo día y hora que su señoría tenga bien declarar. Obviamente no, si yo conozco al testigo, pues obviamente lo presento. El testigo, pues en teoría va a responder lo que yo pretendo, lo que yo estoy buscando, porque pues la idea es que me beneficie, pero también puede ser que yo quiera presentar a un vecino en el cual no me llevo nada bien con él, pero él es un testigo que sabe y le consta todo lo que ha pasado, que la intención es que obviamente se responda con la verdad. Pero yo ofrezco un vecino el cual no conozco. Entonces, por lo tanto, el juzgador va a girarle un citatorio para que se presente ese día del desahogo de la prueba testimonial, pero corre la posibilidad de que como le caigo tan mal, el testigo conteste algo en lo cual obviamente yo no quiero que conteste. Y lejos de beneficiarme, obviamente me podría en determinado momento perjudicar. Y ahí sí sería una cuestión, pues un tanto mm, delicada, ¿sí? Porque pues obviamente yo no le estoy presentando con esa intención. Así es que lejos de ayudarme, a lo mejor obviamente me pudiera, en determinado momento, me pudiera perjudicar. Entonces, hay que saber a quién vamos a presentar. Bueno, pues continuemos. Obviamente, ¿quiénes están obligados a ser testigos? Todos los que obviamente tengan un conocimiento de los hechos que las partes deben probar, están obligados a declarar como testigos. Es un número máximo de testigos. En este caso,
Se pueden presentar hasta 3 testigos sobre cada hecho, lo máximo que podemos presentar, ¿sí? Cuando el oferente de la prueba se comprometa a presentar a testigos y si no lo hiciere sin causa justificada, se declarará desierta esta respecto al testigo ausente. O sea, es decir, si yo estoy ofreciendo una testimonial a X persona, pues la intención es de que esa persona, pues en realidad se presente, obviamente, a declarar. Precisamente por eso el juzgador me va a señalar una fecha y hora para que yo lo presente. Yo le tengo que dar aviso o hacerle del conocimiento a esta persona. Esa es la intención. Y si desde un inicio, como les decía, pues es un testigo que él sabe, pero es mi vecino y él tiene el conocimiento de la situación, pero yo no le hablo, bueno, pues tendré desde un inicio que obviamente dar aviso e información al juzgador. Estos testigos obviamente van a ser citados a declarar ante un juez. Entonces, en lo que les digo, la propia ley me dice, bueno, tengo que señalar al juzgador, si estoy en posibilidad de presentarlos o estoy en posibilidad de no poderlos presentar. Aquí es importante que la prueba obviamente se declara desierta si no es presentado el testigo por el oferente o si ejecutados los medios a premio no se haya logrado que este testigo se llegue a presentar. En caso de que el señalamiento del domicilio de algún testigo resulte inexacto, sí, entonces pues obviamente aquí va a retardar el procedimiento porque no estoy proporcionando el domicilio completo y correcto para que se pueda obviamente llevar a cabo. Obviamente hay también así mismo testimoniales que pueden estar a cargo de servidores públicos. Claro que sí, un servidor público, sí, no está obviamente obligado a declarar, no lo está. Y esto pues sería obviamente solicitud de las partes respecto del asunto del cual se conozca o haya conocido por virtud de sus funciones. Solo se declararán si el juez lo considera obviamente importante o conveniente poderlo hacer. Puede también llegar a pasar que en caso de incumplimiento o la imposibilidad justificada para asistir a declarar se observan medidas correspondientes. A lo mejor por alguna enfermedad obviamente se tiene que justificar dicho dicho acto, dicha actuación. Y entonces pues bueno, que es sí es importante. También lo mismo los servidores públicos, sí, obviamente con protección de la propia Constitución, y pueden rendir su declaración, ya sea por oficio, rendir un oficio o de forma personal, si así el juzgador obviamente lo llega a creer conveniente. Vamos a comentar un poquito en relación a lo que son las reglas para el ofrecimiento de dicha prueba. Al ofrecer la testimonial, se observan las siguientes reglas. Se señala el nombre y el domicilio de los testigos. Por eso les decía, este debe de ser de forma completa y correcta. En determinado momento yo no me comprometo a, a presentarlo. Entonces, obviamente, al no comprometerse a presentarlo,
quien va a girar esa notificación, es el juzgador hacia esa persona para que se presente, pero pues para que pueda acudir el notificador en este caso al domicilio del testigo y decirle que tiene que sí o sí presentarse, declarar, pues debe de estar el domicilio completo y correcto, ¿sí? También asimismo, si se presenta el testigo o va a tener que ser citado por el juez, obviamente debe de presentarse la testimonial, es decir, el interrogatorio sobre los puntos que va a versar su propio testimonio. Esos puntos en los cuales va a versar su testimonio deben de ser preguntas que tengan relación de igual manera con los hechos, ¿sí? Obviamente nos dice la ley la relación del testimonio con los hechos controvertidos. Aquí sí es muy importante tener en cuenta esta situación. Asimismo, pues obviamente la exhibición del interrogatorio, o sea, debe también de exhibirse. En caso de que no se llegara a cumplir con estos requisitos, pues obviamente simplemente no se va a poder admitir dicha prueba. Y el juez, pues obviamente va a señalar día y hora para la recepción, sí, de dicha prueba. Quienes podrán presentar preguntas y hasta el momento en que haya de iniciarse la diligencia. Se hacen una serie de preguntas y se las preguntas y repreguntas solo se refieren a hechos o circunstancias que hayan podido apreciar los testigos por medio de sus sentidos, ¿no? Las preguntas y repreguntas serán claras, precisas, inquisitivas y no llevar implícita la respuesta. Bien, existe lo que es la calificación del interrogatorio, así como fue en la confesional, en el pliego de posiciones, lo mismo va a pasar aquí, se va a llevar a cabo lo que es la serie de preguntas y repreguntas que obviamente pueden ser desechadas si en determinado momento que no reúnan los requisitos, que obviamente no tengan relación con los hechos, pueden llegar a sí mismos ser insidiosas, que no es muy común, pero bueno, puede obviamente ser. Pero esto quede más que claro. Ha ocurrido en ocasiones que obviamente son las preguntas de igual manera, pueden llegar a ser contradictorias, porque es lo mismo que pasa en la confesional. Deben de ser formular una pregunta por cada hecho. No puedo formular en una pregunta dos hechos, no deben de ser insidiosas, deben de hacerse en sentido afirmativo. Entonces, aquí sí es muy importante tener en cuenta esa situación para evitar precisamente algún tipo de situación, ¿sí? Porque pues obviamente pueden ser contradictorias y obviamente si son contradictorias no van a servir para robustecer alguna, algún procedimiento. Entonces hay que tener obviamente mucho cuidado. Asimismo, este tipo de pruebas
puede hacerse por exhorto, cuando el testigo pues pueda radicar, no sé, fuera de la jurisdicción del propio tribunal, se libera un exhorto o una carta que se rogatoria al tribunal competente para que obviamente, acompañándolo del sobre cerrado, los interrogantes las puedan responder previa calificación de ese juzgado que fue, obviamente, exhortado. En este supuesto, se corre traslado a la parte contraria para que con la copia del interrogatorio, para que dentro de los 2 días siguientes exhiba las respuestas. Y también asimismo pueden ser las llamadas repreguntas. En determinado momento no son tan comunes, pero sí existe este supuesto, ¿sí? En la audiencia del desahogo de los testigos se formula, obviamente igual, conducirse bajo protesta de decir verdad y se le advierte que obviamente va a incurrir en una pena por falsidad de procedimiento. Entonces, lo mismo pasa con la confesional, que obviamente puede ser así, se puede llevar a cabo de esa forma. Entonces, pues bueno, aquí sí sería importante. Igual, estas preguntas debe de ser una pregunta por cada hecho. No puedo hacer 2 preguntas en una sola. Debe de ser importante esta calificación de esta prueba. Obviamente en ese momento se le va a hacer examen a los testigos. Examen a los testigos me refiero que obviamente van a ser examinados, sí, y de forma separada. Si yo, parte actora, ofrezco 3 testigos, estos testigos los protestarán y saldrán y se les va a ir hablando uno a uno, pero entre ellos no pueden platicar para evitar precisamente que vayan a ser aconsejados o se les informe que tienen o que no tienen, obviamente, que decir. Entonces, sí es aquí muy importante esto. ¿Por qué? Porque en esta prueba testimonial obviamente deberá de desahogarse lo mejor posible, porque si no es así, pues obviamente va a perder esa validez. Recordemos aquí algo bien importante. También aquí puede ser que yo ofrezca, obviamente, testigos extranjeros. En este caso, pues se va a necesitar de un traductor. En este caso, nos habla de no habla el idioma español, ¿sí? Entonces, pues obviamente se rendirá ese informe y se podrá solicitar un intérprete, que obviamente igual este intérprete será nombrado por el propio juzgador para que a su vez se presente y se pueda llevar el interrogatorio por ley. Entonces, sí es importante tener en cuenta esta situación porque se tiene que valorar, obviamente, dicha prueba. ¿Sí? Estos testigos obviamente están obligados a dar la razón de su dicho, lo que les decía, ¿no? Respecto de las respuestas, que no las lleven en sí, y el juez, pues obviamente les va, a exigir que se conduzcan, que obviamente contesten con lo que es, con la verdad. Obviamente estas declaraciones van a ser firmadas, ¿sí? En la última hoja
al margen y al calce. Obviamente se acuerdan que les comentaba ahorita de la tacha de testigos, ¿sí? Puede ser una vez concluido el examen, el interrogatorio de los testigos, o a más tardar al día siguiente, pueden tachar su dicho por cualquier situación o circunstancia que afecte su credibilidad. Para la prueba de las tachas se considera un plazo de 3 días, contados a partir del auto que la tenga por formulada, y cuando sea testimonial no se podrá presentar más de 2 testigos sobre cada circunstancia. El dicho de estos testigos ya no puede impugnarse por medio de la prueba pericial por el tiempo, ¿sí? La tacha de testigos se analizará en la sentencia definitiva o en la interlocutoria si fue un incidente donde se tachó el propio dicho. Y entonces aquí sí, es importante. Aquí sí sería un poco importante yo comentarles que dentro de estas pruebas y regresándome un poquito a lo que es las pruebas documentales, y en este caso la documental privada, siempre nos preguntamos, bueno, ¿y yo puedo ofrecer fotografías? ¿Puedo ofrecer un correo electrónico? ¿Puedo ofrecer un video? Sí, sí, sí se puede. No hacen prueba plena y les voy a decir el por qué no hacen prueba plena. Porque pues obviamente sabemos que hoy en día con esto de la inteligencia artificial y cualquier medio, a veces ya no se tiene esa credibilidad para poderlo hacer o llevar a cabo. Entonces, por lo tanto, sí lo puedo presentar. Algún impacto va a causar en el ánimo del juzgador, porque recordemos, un juzgador va a emitir una sentencia en razón, aparte de la ley, tiene las fuentes, ¿no? Del derecho, las formales, las reales, las históricas, dentro de las fuentes formales, obviamente vamos a tener, ¿sí? La costumbre, vamos a llegarnos de ella, la jurisprudencia y la doctrina. Entonces, por razones obvias, este tipo de pruebas, pues no me pueden hacer una prueba plena, se puede hacer un fotomontaje o a lo mejor no sé, en un correo, incluso es más, las conversaciones en redes sociales, no sé cómo es el WhatsApp, obviamente sí se pueden tomar en cuenta como pruebas, sí entran dentro de las documentales, sí, pero también asimismo, obviamente no puedo yo decir que van a ser una prueba plena por las situaciones que se pueden prestar. E incluso la propia ley nos dice, para poder acreditar los hechos controvertidos, las partes pueden obviamente presentar fotografías, registros dactiloscópicos, grabaciones de imágenes, contenidos y todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología. Dice, la parte que presente los medios de prueba a que se refiere, obviamente deben de estos solicitárselo al juez
y hacerle llegar del aparato el elemento necesario para que se pueda reproducir y se pueda observar, obviamente, este medio de prueba, ¿sí? El acta de desahogo de esta prueba se incluirá en el acta de las partes o el juez, por así considerarlo necesario para evitar cualquier tipo de situación. Espero ahí quede muy claro. Tenemos otra prueba. Esta es una prueba muy importante a lo que llamamos la prueba pericial. Esta prueba pericial, obviamente, este es un medio de prueba en la cual pues es la opinión de un experto, alguien obviamente con el conocimiento pleno y suficiente de una materia en específico. Este perito pues obviamente nos va a servir y va a permitir que él llegue a aportar conocimientos a través de técnicas, ¿sí? Un conocimiento artístico o científico, para que obviamente al juzgador le pueda ayudar y le apoye para que él pueda resolver sobre el conocimiento de un procedimiento, porque pues obviamente quien tiene la experiencia, pues es este perito, es el que va a hacer un estudio, un examen minucioso para poder así tener el conocimiento. Sí, en este caso, el perito obviamente tiene que ser imparcial. No debe el perito de tener relación con alguna de las partes, porque al tenerlo, entonces estaríamos hablando que esto implica a que el perito pudiera actuar inclinado hacia una situación y no debe de ser así. Obviamente el perito al momento de emitir un dictamen debe de explicarlo, debe de ser claro, objetivo, concreto, debe de enfocarse, sí, a hechos que se le están requiriendo. Por eso esos hechos se van a presentar a través de un cuestionario, que ese cuestionario es lo que el perito tiene la obligación de estudiar, de analizar. Entonces, aquí sí es importante tener en cuenta esta situación, ¿sí? Dice, en materia civil, cualquiera de las partes puede obviamente solicitar la prueba pericial o el juez puede señalar. Obviamente, aquí pues sí es imprescindible, sí, que a veces en algunos asuntos se requiera y sea necesaria la opinión de un experto en una materia, porque pues obviamente esto tendrá un valor probatorio, la prueba pericial tendrá valor probatorio si corresponde a un acto procesal dentro del propio negocio del asunto, del del procedimiento, ¿sí? Entonces, sí debemos de tomar en cuenta esta, esta situación. Obviamente esta prueba pericial era lo como les decía, será ofrecida y admitida por la propia naturaleza de la materia de la cual estamos obviamente hablando. Este conocimiento o práctica científica, tecnológica, la cual obviamente va a permitir, pero los peritos van a tener que cumplir con ciertos requisitos. Tan solo un perito debe de tener un título en la ciencia de la cual obviamente va a estudiar arte o industria, ¿sí? Y obviamente debe de estar legalmente reglamentado,
¿sí? Y pues obviamente este podrá ser nombrado ya sea por la parte actora demandada o hasta incluso en su defecto, el juzgador podrá señalar un perito, que obviamente este perito, volvemos a lo mismo, debe de cumplir con esos requisitos que la propia ley establece. Para poder nombrar a un perito, sí, cada parte nombrará a su propio perito, a no ser que pusieren de acuerdo con el nombramiento de uno solo. Hablamos de esta situación que se debe de nombrar. La parte que ofrezca su prueba pericial exhibirá lo que les decía, el cuestionario precisando los objetos del propio dictamen. O sea, yo no, sería ilógico que yo ofrezca un perito, pero yo no presente un testimonio, más bien un cuestionario en el cual el perito le va a poder permitir hacer su estudio minucioso sobre lo cual va a hablar, va a tratar, va a versar. Entonces, sí se necesita forzosamente ingresar ese cuestionario, porque si no, entonces, obviamente el juzgador no le va a dar ese valor. Y ese cuestionario que se va a presentar también a sí mismo debe de venir acompañado con lo que les decía, con obviamente la identificación de ese perito, porque debe de contar con la espectriz, obviamente correspondiente, para que se pueda hacer válido. Si no, obviamente no se va a poder obviamente tomar en cuenta. Sí, este cuestionario que se va a exhibir, sí, debe de precisarse los puntos claros y precisos, obviamente, del objeto, la finalidad que obviamente tiene. Sí, una vez que nos lleguen a admitir esta prueba, sí, la parte contraria va a tener un plazo de 3 días para que llegue a adicionar algún cuestionamiento y esa persona va a poder designar, obviamente va a tener la posibilidad de designar un perito. ¿Sí? Y una vez que haya sido así, el perito se tendrá que pronunciar al respecto en un término no mayor a 5 días para que pueda aceptar, obviamente meter un escrito, acepte y proteste el cargo que se le está confiriendo. En este caso, hay ocasiones. Ingreso mi peritaje, parte actora. Ingreso mi peritaje, parte demandada. Por lo regular, que no debería de ser, pero por lo regular, obviamente, este peritaje va a salir, si yo exhibo mi peritaje va a salir por lo regular, a favor de la parte que lo haya presentado. Si llega a ser así, y el juzgador detecta que obviamente cada perito de cada una de las partes es contradictorio su análisis, su estudio, el juzgador tiene la facultad para poder nombrar a un perito en discordia. Este perito en discordia, el juzgador lo propondrá. Ese perito que haya nombrado el juzgador realizará el peritaje, dictará un dictamen y obviamente es el que tomará en cuenta el juzgador cuando existen obviamente peritajes diferentes, peritajes encontrados. Obviamente él va a tener que nombrar a un perito tercero en
discordia, el cual va a responder en base a la persona que obviamente lo haya propuesto. Imagínense presentar un peritaje en el cual va a salir en mi contra, pues por lo regular no es así. O sea, si estamos ofreciendo un peritaje, pues es con la intención y pretendemos que obviamente se dicte a mi favor, a mi propio beneficio. Sí, esa es la intención. Bueno, comúnmente en caso de que exista así, el perito que llegue a nombrar el juzgador tendrá que ser pagado en partes iguales y este gasto va a correr a cargo tanto del actor como del demandado. Tenemos asimismo otras pruebas, sí, que tenemos la inspección, obviamente, judicial. Esta, pues, obviamente puede solicitarse a petición de parte o bien, en su defecto, el juzgador por oficio, lo puede hacer, ¿sí? En esta prueba, ¿sí? Vamos a tener oportunidad para aclarar, fijar o modificar hechos relacionados con la presente, litis. Obviamente, para poderlo hacer, va a tener que ir al lugar de los hechos y a lo mejor las partes pueden ofrecerle elementos de apoyo para que le puedan obviamente servir para poder redactar la circunstancia. Y obviamente se va a levantar ese informe y lo tendrán que firmar todas aquellas personas que estuvieron presentes dentro de dicha prueba inspeccional. También asimismo tenemos la prueba de presuncional. Presuncional dice humana, presuncional en su doble aspecto, perdón, legal y humana. O sea, es decir, que el juzgador tome en cuenta, obviamente, todas y cada una de las actuaciones que han hecho las partes, por una cuestión por su lado humano, sus cinco sentidos, y por otro lado, lo que por derecho las partes han hecho a lo largo de toda esta actuación. Entonces, estas no hay más, o sea, no hay más que hacerles. Única y exclusivamente, pues sería mencionárselas al propio juzgador. Es eso, no hay otra cosa que se pueda hacer. Una vez que se hayan terminado de ofrecer todas estas pruebas, ya pasaron los 15 días, ya se desahogaron, ya presentamos después de la audiencia conciliatoria, nos dan 5 días para ofrecer las pruebas, nos dieron los 15 días para desahogar las mismas, ya el juzgador tiene todo esto, les va a conceder a las partes un plazo común de 2 días. ¿Para qué? Para poder formular lo que son sus alegatos. ¿Qué es esto? ¿Qué será esto de los alegatos? Bueno, los alegatos no son más que otra cosa que van a ser los argumentos válidos que obviamente le van a ser
resaltar o le van a hacer valer al juzgador que yo presenté todo en tiempo y forma, que acredité todos y cada uno de mis hechos, que presenté los documentos necesarios, que desahogué de manera pronta, correcta, conforme a la ley, mis medios de prueba y que por lo tanto solicito tenga bien dictar una sentencia definitiva a mi favor. Son argumentos, son por escrito y se realizan en un término, en un plazo de 2 días hábiles que determina obviamente el juez una vez concluido y cerrando la etapa del desahogo de las pruebas. Aquí en este caso es opcional. Hay partes, ya sean las partes, la autora o la demandada o ambas, llegan a abstenerse de presentar, obviamente, las pruebas. Las pruebas, los alegatos, perdón, llegan a decir, no, pues por así convenir a mis intereses, tomo la decisión, opto por no presentar mis alegatos. Es válido. Es válido no presentar, obviamente, esos, alegatos. ¿Se puede? Sí. ¿Es válido? También, obviamente, es válido. Una vez que estos, alegatos hayan pasado, sí viene lo que es, que esto debe de ser a petición de parte, porque comentamos, es materia civil, solicitar que el juzgador tenga a bien dictar una sentencia definitiva en la cual el juzgador tiene un plazo de 15 días hábiles para poder presentar su sentencia. Él tendrá que valorar todos y cada uno de los hechos controvertidos, las prestaciones en relación a la contestación de demanda, si es que hubo reconvención en el escrito de reconvención de demanda, en el escrito de contestación de la reconvención, cómo se postaron, cuál fue la postura que asumió tanto la parte actora como la parte demandada. Va a tomar en cuenta mucho el desahogo, el ofrecimiento, perdón, de pruebas, va a tomar también en cuenta lo que es el desahogo de las pruebas, va a tomar en cuenta cómo es que se va a llevar a cabo, que va a llegarse de cualquier elemento para que pueda dictar una sentencia conforme a derecho. Dentro de esa sentencia, pues podrá obviamente apelar, pueden en determinado momento, el juzgador determinará, es lo más conveniente para esta sentencia que va a dar. ¿Sí? Aquí lo dice, una sentencia definitiva en materia civil es la resolución judicial que da un fin a un juicio, resuelve la cuestión que se presentó. Una sentencia definitiva se caracteriza por terminar la instancia, imponerse como la última voluntad del juzgador si ustedes en determinado momento así la quieren llevar. Después dice una sentencia definitiva o se considera ejecutoria, ay, perdón, nos, cuando no se puede interponer ningún recurso judicial. En este caso, se puede exigir el cumplimiento de la sentencia o iniciar una demanda ejecutiva. Las partes pueden solicitar que se corrija, revise o interponga una sentencia definitiva. El curso de la apelación en materia civil. Bueno, antes de continuar con esto,
Acuérdense, obviamente el juzgador obviamente no va a hacer más otra cosa que dictar una sentencia. Si considera, obviamente ya teniendo todo, puede solicitar una ampliación. Sí, es una prórroga que se le concede al juzgador hasta en un plazo no mayor de 10 días hábiles para poder responder, y eso también depende qué tan complejo esté, esté el asunto, porque pues imagínense, no es nada fácil, ¿no? El juzgador si la tiene complicada al momento de poder emitir, obviamente, una, una sentencia. Bueno, de ahí vamos a suponer que yo no estoy de acuerdo, no quedé conforme con esa sentencia que emitió el juez. ¿Qué tendría que hacer? Vamos a analizar un poquito. Interponer un recurso de qué tipo. A ver, analicemos un poquito qué podríamos hacer ahí, qué tendría que hacer. Obviamente aquí debemos de tomar en cuenta una situación bien importante. Este recurso de apelación en materia civil pues nos va a servir para impugnar una resolución judicial en la cual nosotros consideramos que no está justa, nada justa, y pues obviamente yo la puedo interponer ante el juzgado de primera instancia. Sí, la propia ley nos dice, es un medio de impugnación a través del cual se busca que un tribunal de jerarquía mayor solucione conforme a derecho la resolución, ¿no? Obviamente las apelaciones eh, pueden funcionar como no pueden funcionar. Y en este recurso pues tengo esa posibilidad de poderlo hacer, de poderlo exigir, de poderlo solicitar. Vamos a suponer en este recurso de apelación no hay más de otra. O me lo aprueban, o sea, llegan a modificar la sentencia parcial o totalmente de acuerdo a los puntos resolutivos de la sentencia. Obviamente también me lo pueden confirmar. Sí, existe esa posibilidad que me lo puedan modificar, pero también así me lo confirman y ahí sí yo ya no hay otra situación. Bueno, ya tenemos que acudir a un juicio, amparo directo. ¿Sí? La apelación, dice, tiene un objeto, que en este caso es el tribunal de alzada, revoque o modifique la resolución impugnada en los puntos resolutivos, ¿sí? En este caso, lo que se va a solicitar dentro del recurso de apelación, pues son agravios. En este caso, esta apelación puede admitirse o no. Si reúne todos los requisitos, por supuesto, y estoy conforme a la ley, por supuesto que me la tienen que
ahorita no me puede negar esa situación, ¿sí? Aquí en este caso la apelación puede admitirse o no se puede admitir. Ujú. Asimismo, lo que pretendemos es que esto concluya de la mejor manera posible. En caso de que me lleguen a confirmar, bueno, todavía tengo otra oportunidad más, que es mi juicio de amparo directo, ¿sí? En materia civil, que es un recurso legal que se presenta contra una sentencia que finaliza, pues obviamente un procedimiento civil. Se puede interponer contra sentencias definitivas o resoluciones que terminen el juicio. Entonces, pues aquí sí es muy importante tener en cuenta esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el amparo directo? Obviamente yo lo que pretendo con esto, ¿sí? Es controlar, porque finalmente el amparo directo es un medio de control constitucional que protege obviamente las normas. Aquí no voy a pedir agravios, aquí voy a solicitar mi violación a esas garantías que considero que se dictó una sentencia y esa sentencia no fue justa, no fue conforme a derecho. Entonces, ¿ante quién a quién la puedo presentar? Pues contra leyes, contra actos o contra omisiones, sí, que se lleguen obviamente a considerar que fueron una afectación. Obviamente el amparo directo, obviamente única y exclusivamente es para ingresarlo contra sentencias definitivas que ponen fin al procedimiento, ¿sí? Se puede tramitar, dice, en vía directa o indirecta, pero que en este caso el fondo y la intención de lo que estamos estudiando es amparo directo en contra de una sentencia, obviamente definitiva. Este amparo se puede presentar o promover ya sea por una persona física o una persona moral a la cual se está afectando, ¿sí? Esta, pues obviamente la persona que presenta la demanda de amparo se le llama quejosa, parte quejosa, el quejoso. Y antes de dar un poquito las gracias, sí, recordemos que obviamente la ley nos está brindando un procedimiento que es muy importante, lo que es un procedimiento ordinario civil, el cual no nos va a poder permitir hacer valer un derecho. Realmente tenemos los elementos, la propia ley es muy noble y nos da la oportunidad de poder accionar. Acuérdense, en un principio lo habíamos dicho, vamos a accionar. ¿Cómo vamos a accionar? Ante un escrito inicial de demanda. Todo lo voy a pedir, toda esa petición de parte, acuérdense, nada me van a dar por oficio. Y obviamente con esta demanda yo voy a tener oportunidad para poderme defender. Si yo tengo los elementos, no tengo por qué tener algún inconveniente en relación que me admitan. ¿Por qué? Porque cuento con todos y cada uno de los elementos necesarios para obviamente hacer valer mi derecho. De la misma manera, el demandado no significa que por ser demandado ya se le va a condenar, no. Obviamente, para eso está el juzgador, para eso está la ley. Tendré en determinado momento que analizarlo y determinarlo. Y obviamente también la parte demandada tendrá que ver la forma o la manera de poder hacer valer su derecho y obviamente
echar para abajo esa demanda inicial, demostrando que no le asiste a esta persona la razón ni el derecho para poder demandar. Y pues obviamente las pruebas, pues sabemos que son elementales. Ofrezcamos las pruebas necesarias y sobre todo hagamos un desahogo de forma correcta para que posteriormente esto le sirva al juzgador y pueda emitir, pueda dictar una sentencia justa, o sea, es decir, conforme a derecho. Pues no me resta más que agradecer su atención. Excelente día. Hasta luego.